senadoras y senadores. Este día es un día muy importante porque estamos conmemorando el 88 aniversario de la expropiación petrolera en México. El 18 de marzo de 1938, el presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera, que consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertir este recurso con la expropiación en un recurso propiedad de los mexicanos. El decreto marcó un hito consolidando el control de México sobre sus recursos naturales y fortaleciendo la independencia económica de nuestro país. A partir de ese momento histórico, en México, la actividad petrolera se convirtió en una de las actividades económicas más importantes de la nación, por lo que cada 18 de marzo debemos celebrarlo como un símbolo de orgullo nacional por la soberanía, recordando la capacidad del Estado para intervenir en sectores estratégicos en beneficio del pueblo de México. Para referirnos a esta conmemoración, la mesa directiva acordó una ronda de participaciones de los diferentes grupos parlamentarios. Las intervenciones serán en orden creciente y por un tiempo máximo de 5 minutos. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Muchas gracias a la mesa directiva, compañeras, compañeros senadores. Hoy conmemoramos un momento clave en la historia de México, la expropiación petrolera, encabezada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Un acontecimiento que no solo reivindicó la soberanía nacional sobre un recurso estratégico, sino que también refrendó los derechos de la clase trabajadora. En aquel entonces el país enfrentaba una realidad profundamente injusta. La propiedad de la tierra, los recursos estratégicos y los beneficios de estas estaban prácticamente en manos extranjeras. A ellos se sumaban condiciones injustas de los trabajadores del ramo petrolero, quienes carecían de derechos y de garantías. Hay que recordar que uno de los mayores reclamos contra las compañías petroleras fue precisamente la precariedad de las condiciones laborales. Las personas trabajadoras eran usadas como mecanismo de presión contra las políticas soberanas del Estado mexicano. No había garantías de pago digno y mucho menos prestaciones laborales. Ante estas injusticias, la respuesta del Estado fue contundente: recuperar el control estratégico de la industria petrolera para poner esa riqueza al servicio del desarrollo nacional y consolidar una política laboral más justa. Durante años, el petróleo se convirtió en un motor para financiar infraestructura, educación y crecimiento. Hoy nuestra nación sigue reivindicando la soberanía nacional de los recursos estratégicos, reconocimiento que necesita de la colaboración de los sectores privados, por supuesto, pero subordinados a la rectoría del Estado y en función del interés público. También sabemos que el bienestar de un país se construye con visión integral de justicia social, porque de poco sirve generar riqueza si esta distribución no se traduce también en educación de calidad, acceso efectivo a la salud, empleos dignos y condiciones que permitan a las personas desarrollar su proyecto de vida. Por eso, conmemorar esta fecha no debe limitarse a un discurso que simplemente enaltezca nuestra soberanía. Nos obliga, compañeras y compañeros, a cuestionarnos si las instituciones del Estado
y los mismos compromisos que ha asumido este legislativo están a la altura de la herencia histórica por la dignidad laboral. Desde Movimiento Ciudadano hemos defendido que no hay mejor política de bienestar que una buena política laboral. Por eso queremos aprovechar esta tribuna para recordar una vez más que este Senado de la República tiene una deuda enorme con las y los trabajadores de México. A pesar de que ya se alcanzaron los votos en los congresos locales para modificar el artículo 123 constitucional en materia de salarios dignos para maestras y maestros, personas médicas, enfermeras, policías e integrantes de las Fuerzas Armadas, este Senado de la República sigue sin emitir la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma que, hay que decirlo con todas sus letras, transformaría la vida de miles de personas, de miles de familias. Por eso, compañeras, compañeros, nuevamente hacemos un llamado respetuoso para que se cumpla con aquello que se votó por unanimidad de todas las fuerzas políticas y para que en el marco del efeméride que hoy conmemoramos se reafirmen los valores de justicia social y dignidad laboral que con la expropiación petrolera de 1938 hicieron historia. Que viva México, muchas gracias. Gracias, senador. A continuación tiene el uso de la palabra Jacob Polemski del Grupo Parlamentario del PT. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. No se encuentra la senadora, entonces tiene la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del PRI. Tampoco se encuentra, entonces tiene la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia de la mesa, compañeras y compañeros senadores, la expropiación petrolera ha quedado grabada en la memoria colectiva del pueblo mexicano como una fecha en la que se reafirmó contundentemente la soberanía de nuestra gran nación sobre sus recursos energéticos. Hoy tenemos un doble motivo para festejar. Por una parte, el reconocimiento legal de que hace 88 años el petróleo y su explotación quedaron bajo tutela del Estado mexicano. Por la otra, el primer aniversario de la publicación del decreto que reformó 3 leyes y expidió otras 8 en materia energética, que por cierto devuelven el carácter público a las empresas estratégicas en materia energética, reafirmándose que se trata de empresas del pueblo mexicano. En el Partido Verde queremos aprovechar esta efeméride para reconocer algunos avances que ha tenido la empresa pública del Estado. Me refiero a Petróleos Mexicanos. En primer lugar, el avance hacia la estabilización de la producción de petróleo y de gas natural. En segundo lugar, el incremento en un 12% de los ingresos de Petróleos Mexicanos, con un valor de más de 81,000 millones de pesos. En tercer lugar, la producción de 300,000 barriles diarios de gasolina y diésel en la refinería Olmeca de Dos Bocas. El inicio de operaciones en el Campo Trión, primer proyecto petrolero en aguas ultraprofundas. Pemex opera hoy responsablemente y cuida el medio ambiente. Así lo establece en su plan de trabajo 2025-2030 y en su plan estratégico 2025-2035. Además, en cumplimiento de la normatividad, cuenta con un robusto sistema de administración de seguridad industrial, operativa y de protección ambiental. Tiene y aplica los protocolos de respuesta a emergencias ante incidentes o accidentes
y además posee una póliza de seguro que ampara la responsabilidad civil y la responsabilidad por daño ambiental. Pemex ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 19% y trabaja decididamente para reducir las emisiones de metano. Estamos seguros de que su compromiso ambiental le llevará a reducir mucho más estas emisiones. A ello se suma la reducción de emisiones de óxidos de azufre, el reuso de agua en refinerías y el impulso a la transición y multiplicidad energética. Además, Pemex colabora con otras autoridades para recuperar el crudo y evitar daños al medio ambiente y a la población por incidentes en playas. Confiamos en que se identifique el origen y que se sancionará a los responsables de algún derramamiento de esta clase. Compañeras y compañeros, celebremos la soberanía petrolera limpia y segura que permite el desarrollo sostenible y el bienestar del pueblo de México. Qué lejos quedó la larga noche neoliberal cuando se pretendía la entrega de los recursos del pueblo mexicano, cuando con la falsa idea de que el mercado iba a ser la gran distribuidora del beneficio nacional, pretendieron privatizar la energía de las mexicanas y los mexicanos. Pero hoy el pueblo de México ha logrado recuperar la conducción de la nación y hoy el pueblo de México sabe que cuenta con los energéticos de nuestro país, sabe que cuenta con petróleos mexicanos y recuerda con mucho cariño y con reconocimiento la expropiación petrolera que llevó a cabo el expresidente Lázaro Cárdenas del Río. Compañeras y compañeros, que hoy y siempre viva México y que viva nuestra soberanía energética. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, senador. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del PRI y se prepara Jacob Polemski del Grupo Parlamentario del PT. Muchas gracias, Presidenta. Sin duda, todas estas fechas que hablan de la posibilidad de que México tenga un mayor control sobre sus recursos naturales son fechas que siempre unen a las mexicanas y a los mexicanos. Efectivamente, 1937 es un año que nos recuerda esta fortaleza que tuvo México en una decisión determinante, principalmente motivado por la Segunda Guerra Mundial que ya se veía venir y que hacía que los países en esta geopolítica internacional fueran creando ejes pues para ver cómo y de dónde venía el petróleo, es decir, la energía que iba a mover la guerra. En aquellos tiempos, el 95% del control petrolero estaba en 3 países, en empresas británicas, estadounidenses y neerlandesas. En un entonces se toma la decisión, no propiamente y siendo rigurosos en técnica histórica, de una expropiación, sino más bien de una nacionalización. México pidió 2 líneas de crédito de Estados Unidos para poder indemnizar a empresas y quedarnos con el control total de la producción y venta, y no únicamente con los derechos o productos o aprovechamientos provenientes de un cobro de impuestos. Esto llevó a que 3 meses después se creara Pemex como una paraestatal. Hoy Pemex es una empresa pública. En un momento, en la reforma del 2014, se cambió la Constitución que fuera una empresa productiva, es decir, tratar de cuidar las pérdidas de Pemex y llevar una contabilidad aparte de lo que es la contabilidad supranacional y la contabilidad de Pemex. Hoy día están unidas y del presupuesto total se le pasan apoyos y subsidios a Pemex. La verdad es que México nunca ha perdido la rectoría de su soberanía energética. Lo que se hizo en la reforma del 2014, que por cierto no ha cambiado, es permitir la inversión extranjera. De hecho, en la reforma energética de 2014, en la ronda 0, México se quedó con todos los pozos probados y probables. Y lo que ocurre, y de hecho hace unos días, Pemex acaba de cerrar su primera ronda de contratos mixtos, que es esta coparticipación
con industrias extranjeras y también nacionales. Hay que decirlo, Carlos Slim también se acaba de quedar con la posibilidad de explotar algunos pozos. Lo que hubo de diferencia en el cambio de la reforma de 2014 a la última es el reparto de utilidades por impuestos. Entonces, lo que creo que pasó es que México se adapta a las nuevas condiciones mundiales, a la globalización y al entendimiento de que para poder sacar nuestro petróleo es necesaria una inversión que desafortunadamente no tenemos. Lo que sí es real, sucede desde el 38, desde antes, es nunca perder la rectoría y la propiedad de los recursos en el subsuelo. Los demás son modelos de negocios. Hay que entenderlo y ver qué es lo más conveniente para el país. Efectivamente, el petróleo es un bien energético que todavía tiene mucho valor a nivel mundial. Los países entienden que hay que migrar, por eso China ya cada vez tiene más autos eléctricos y depende menos del petróleo, pero otros países todavía no logran esas transiciones. Es muy importante que entendamos de qué y para qué es cada peso de la extracción petrolera. Por ejemplo, cuando sube el peso del precio del petróleo por estas cuestiones de guerras internacionales, lo que pasa es que baja la recaudación por impuestos. Lo que ocurre también es que las entidades federativas que reciben dinero proveniente de esos impuestos especiales y productos y servicios van a recibir menos recursos, porque así es como se manejan las finanzas públicas. Entonces, la verdad es que cada vez que se mueven los precios de petróleo en el mundo, es importante que conozcamos cómo afecta nuestra balanza y nuestra finanza pública del país, para que de esa manera se tomen las mejores decisiones. Y sobre todo que se sepa bien a bien qué es lo más rentable para México, si extraer o refinar. Lo traigo a colisión porque pues Deer Park lleva ya 2 años con pérdidas, prácticamente desde que compramos la otra mitad de Deer Park, porque más o menos a finales de la década de los 90 compramos la primera parte de esta refinería y ya en el sexenio anterior compramos la segunda parte, pero desde que tenemos la administración total ha sido de pérdidas. Hay que explorar muy bien cuáles son las áreas estratégicas de México para utilizar de mejor manera nuestros recursos. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polemski. Les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnológicas Digitales de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas, quienes acuden por invitación del senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la Cámara de Senadoras y Senadores. También informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Derecho del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Boston, quienes acuden por invitación del senador Alejandro Murat Hinojosa. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Federalismo. Tiene el uso de la palabra, senadora, hasta por 5 minutos. Gracias, Presidenta. Hoy definitivamente es un gran día, un día que nos evoca grandes e importantes recuerdos. En México, nuestro petróleo por años no estuvo en manos de los mexicanos, estuvo en manos de empresas extranjeras que explotaban a los trabajadores mexicanos y les daban pésimo pago, mientras a sus trabajadores sí les daban tapete rojo. Eso el presidente Lázaro Cárdenas lo observó con mucha preocupación y mucho compromiso y les planteó a estas empresas que debían darle las mismas prestaciones, los mismos salarios y los mismos trato a los trabajadores. No hicieron caso y el presidente, que lo avisó con mucho tiempo, pues tomó la decisión histórica de nacionalizar el petróleo. La expropiación petrolera de 1938 marcó el antes y después en la construcción de nuestro país y de nuestra soberanía. La expropiación petrolera
Fue una declaración de independencia, no solo económica frente a poderes extranjeros, sino también de visión de nación. En esa época, también, por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, se crearon grandes instituciones. Se creó el Instituto Politécnico Nacional para formar gente capaz de trabajar en toda la industria petrolera. Y en verdad tenemos y hemos tenido gente maravillosa. También se creó una gran institución que los neoliberales trataron de acabar, el Instituto Mexicano del Petróleo, que ha contribuido, que ha construido, que ha investigado y que ha enriquecido lo que hace Petróleos Mexicanos, y que en la época de Fox querían convertirlo en un instituto de idiomas. Con todo esto se pudo poner fin al saqueo de nuestros recursos. Ese legado, después de algunos años, fue traicionado. Pemex se dividió con toda la intención de poderlo privatizar, de poderlo vender, de poder justificar que no era rentable, porque se hicieron 5 empresas con sus propias economías. Fue realmente perverso. Hicieron jubilaciones tempranas para deshacerse de gente muy valiosa, porque no querían que estuvieran ahí dentro dando la lucha por nuestro petróleo. Y en verdad nos llevaron a situaciones francamente dramáticas. Pero llegó el presidente López Obrador y todo cambió. Y volvimos a rescatar nuestro petróleo, volvimos a tener el trabajo y el orgullo de ser mexicanos y de saber que el petróleo tiene que ver con nuestra soberanía. La Cuarta Transformación ha recuperado el sentido histórico de la expropiación petrolera. El Estado volvió a asumir su papel como rector del sector energético, no subordinado a intereses externos, sino comprometido con el desarrollo nacional. Vale la pena tener claro que con los recursos de Petróleos Mexicanos se pagaron y se construyeron hospitales, se construyeron escuelas, se construyeron carreteras. Fue una palanca de desarrollo de nuestro país. De verdad, tuvimos también en el sector empresarial una petroquímica extraordinaria. México exportábamos igual fertilizantes que un gran número de productos. El presidente López Obrador, para aclararlo, decía que no debíamos exportar petróleo porque significaba exportar naranjas y luego importar jugo de naranja. Y decían, yo recuerdo bien, que decían, ay, pero si el petróleo cuesta solamente $10 el barril, ¿no? Y se vende en 70, sí. Nada más que los petroquímicos los importamos a cantidades impresionantes de dinero. Y es ahí donde realmente se genera el beneficio para el país. Pemex también padeció el que se le pusiera el peor esquema fiscal. Ninguna empresa petrolera del mundo tuvo la carga que se le hizo a Pemex. Hoy todo esto se está modificando y yo quiero felicitar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella es una experta en el sector energético. Y yo de verdad, además, desde aquí le digo que yo quiero oír hablar a esa científica, quiero oír a que esa científica hable ya de energía, de nuevos materiales, de inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, porque no hay otro país que pueda presumir que tiene una presidenta científica como la tenemos nosotros, y una presidenta que sí conoce el tema. Y decir nada más que Japón no produce petróleo, pero sí refina, para los que decían que no era negocio. Así que México sabe lo que está haciendo y hay que reconocer que Deer Park está en mantenimiento, con mucha visión y con mucha claridad. El futuro de Pemex es muy grande y hoy hay que reconocerle una vez más a Lázaro Cárdenas por esa visión y esa expropiación. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, senadora. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos, senadora. Con su venia, Presidenta. Hoy, 18 de marzo, recordamos una de las fechas más significativas en la historia pública de México: la expropiación petrolera de 1938,
decretada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, aquella decisión no fue solamente un acto jurídico o económico, fue sobre todo una afirmación de soberanía, de dignidad nacional y de autoridad del Estado mexicano frente a intereses que durante años pretendieron colocarse por encima de la ley. Ese hecho marcó un parteaguas y dio origen meses después a Petróleos Mexicanos, como empresa del Estado encargada de conducir una tarea estratégica para la nación. Pero conmemorar esa fecha no puede significar quedarnos atrapados en la nostalgia. Honrar la expropiación petrolera exige entender su verdadero sentido. No se trató de sustituir una dependencia por otra, ni de convertir un símbolo nacional en pretexto para la opacidad, la ineficiencia o el uso político de los recursos públicos. Se trató de defender el interés de México, de hacer valer el Estado de Derecho y de colocar la riqueza energética al servicio del desarrollo nacional. Ese es el fondo histórico que debemos preservar. Honrar esa fecha significa asumir con responsabilidad el presente y hoy, lamentablemente, el sector energético nacional enfrenta desafíos graves que no podemos ni debemos ignorar. Uno de los más recientes y preocupantes es lo ocurrido en la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Los incidentes reportados, incluyendo explosiones, fallas operativas y pérdidas humanas, no solo enciende alertas sobre la seguridad industrial, sino que evidencian problemas más profundos: improvisación, opacidad y una preocupante falta de rendición de cuentas en uno de los proyectos más emblemáticos de este narcogobierno de Morena. Porque lo ocurrido en Dos Bocas no se puede minimizar. Una refinería que prometieron como símbolo de soberanía, hoy refleja lo que pasa cuando se gobierna sin escuchar a los expertos. Se construyó en una zona que se inunda y hoy esa decisión está pasando factura. La falta de mantenimiento y las decisiones mal tomadas dejaron de ser un problema técnico. Hoy son un asunto de responsabilidad, porque cuando hay pérdidas de vidas humanas, queda claro que la improvisación y los caprichos han salido demasiado caro para los mexicanos. Y los mexicanos tampoco olvidamos algo muy grave: el huachicol fiscal, que es fecha y que con todas las pruebas que tiene la Fiscalía estamos en el gobierno del no pasa nada. Así es Morena gobernando. Desde esta tribuna debemos decirlo con claridad: la seguridad de las y los trabajadores no puede ser sacrificada por cumplir plazos políticos ni por sostener narrativas oficiales. Cada accidente, cada falla, cada incidente en instalaciones estratégicas como Dos Bocas representa no solo un riesgo humano, sino también un síntoma de decisiones mal planeadas y de una ejecución deficiente. Porque defender a Pemex no significa condenarlo a cargar con decisiones equivocadas. Defender a Pemex significa rescatarlo de la improvisación, del endeudamiento excesivo, de la falta de mantenimiento, de la opacidad en contratos y de una visión de corto plazo que ha debilitado su capacidad operativa. Defender a Pemex es entender que una empresa productiva del Estado debe ser eso: productiva, transparente, técnicamente sólida y financieramente viable. México no necesita una empresa usada como bandera propagandística, necesita una empresa fuerte que genere valor para la nación. México no puede darse el lujo de desperdiciar sectores estratégicos ni de tomar decisiones energéticas desconectadas de la competitividad, de la inversión y del empleo. La energía debe ser palanca de desarrollo regional, de fortalecimiento industrial y de oportunidades para las familias mexicanas, no un lastre para las finanzas públicas.
Lo que debe hacerse es muy concreto: sanear a Pemex con disciplina financiera, transparentar cada contrato y cada peso público, fortalecer sus capacidades técnicas, priorizar la seguridad industrial y el mantenimiento, abrir espacio a la innovación y a las alianzas que beneficien al país y construir una estrategia energética integral que combine seguridad, competitividad y sustentabilidad. Esa es una ruta seria, patriótica y responsable. Compañeras y compañeros, la expropiación petrolera nos enseñó que cuando México actúa con firmeza institucional puede defender su destino, pero también nos obliga a no traicionar ese legado con decisiones improvisadas, opacas o ideologizadas. El mejor homenaje a aquel 18 de marzo no está en repetir el pasado, sino en estar a la altura de su responsabilidad. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Mojica Morga del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 2 minutos y medio. El 18 de marzo, con su venia, Presidenta, el 18 de marzo no es una fecha más del calendario. Es un acontecimiento fundamental en la historia contemporánea de México que transformó profundamente la vida política y económica de nuestra nación. Hoy conmemoramos el aniversario de la expropiación petrolera, un acto de valentía y patriotismo que definió el rumbo de México moderno. Fue un día como hoy, de 1938, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río anunció al pueblo mexicano el decreto mediante el cual el Estado nacionalizaba la industria petrolera. Hasta ese momento, este sector estratégico estaba controlado por manos extranjeras, pero aquel decreto marcó un antes y un después en nuestra historia. Este hecho se erigió como el símbolo máximo de defensa de la soberanía nacional y reafirmó el derecho inalienable de México a ejercer el control sobre los recursos naturales estratégicos. Para entender la magnitud de esta decisión, debemos recordar el contexto de las primeras décadas del siglo XX. Tras el descubrimiento de grandes yacimientos, empresas estadounidenses, británicas, neerlandesas operaban con amplios márgenes de autonomía amparados en concesiones que les permitían extraer y comercializar nuestra riqueza. Sin embargo, esa bonanza no llegaba a los mexicanos. Los trabajadores se enfrentaban condiciones laborales precarias, salarios bajos y una escasa protección social. En la década de los 30, el movimiento obrero petrolero se organizó para demandar justicia. El conflicto escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que falló a favor de los trabajadores. No obstante, las empresas extranjeras se negaron a acatar el mandato judicial, desafiando abiertamente al Estado mexicano y a nuestras leyes. Ante esta insolencia, el presidente Cárdenas, haciendo uso de sus facultades constitucionales, decretó la expropiación petrolera. Esta medida se fundamentó en un principio que hoy seguimos defendiendo con firmeza. Los recursos del subsuelo pertenecen a la nación y deben ser administrados para el beneficio del pueblo. Senadoras y senadores, la reacción de la sociedad mexicana ante este anuncio fue una solidaridad conmovedora. Miles de ciudadanos, con un gesto que quedó grabado en nuestra historia, contribuyeron voluntariamente con sus bienes personales para apoyar al Estado en el pago de indemnizaciones. Ese fue el nacimiento de una nueva era, la creación de Petróleos Mexicanos. Eso nos habla de la generosidad del pueblo mexicano, pero también del reconocimiento a los gobiernos cuando se hacen bien las cosas, como lo está haciendo el pueblo mexicano, reconociendo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en todas sus acciones y en la defensa que tiene de nuestra industria energética. Termino, Presidenta. Recordar el 18 de marzo es reconocer que cuando la voluntad del Estado y la participación del pueblo se conjugan, es posible definir un rumbo de independencia, justicia social y dignidad nacional. Sigamos trabajando para que el aprovechamiento de nuestros recursos nacionales siga siendo hoy y siempre la base de un desarrollo nacional responsable y soberano. ¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva México! Es cuanto, Presidenta. ¡Viva! Honorable Asamblea, saludamos a un grupo de visitantes, estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios CETIS número 5, Gertrudis Bocanegra, quienes acuden encabezados por su maestra Beatriz Cervantes Sinzún y están aquí por invitación de esta presidencia. Sean bienvenidos y bienvenidas
a la Casa del Federalismo. También se encuentra un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Tlaxcala, quienes acuden por invitación de la senadora Anabel Ábalos Zempoalteca. Sean jóvenes bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del Senado de la República. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Juan Carlos Loera de la Rosa del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 2 minutos y medio. Gracias, Presidenta. Saludo con mucho gusto a mis compañeros y compañeras, a todos los jóvenes que nos visitan. Bienvenidos. Este 18 de marzo, después del Día de la Independencia, del 16 de septiembre, esta fecha histórica es la más representativa de la soberanía nacional y también de la autodeterminación de los pueblos de nuestro país. Esta decisión valiente, patriota, tomada por el general Lázaro Cárdenas, el mejor presidente del siglo XX, se desarrolló en un contexto internacional muy complejo, pero que también demostró la solidaridad de las mexicanas y los mexicanos para hacer frente a las responsabilidades que tuvo que cumplir el gobierno mexicano para indemnizar a quienes se estaban aprovechando de la riqueza natural de nuestro país. Pero también se superó otro momento complejo cuando las compañías extranjeras le apostaban al desconocimiento de los técnicos, de los ingenieros mexicanos, para poder sacar adelante la producción del petróleo, y demostró que aquí en nuestro país hay muchos ingenieros, hay mucha ciencia, mucho esfuerzo para sacar adelante la producción de petróleo. Pero también en estos años enfrentamos otro momento muy difícil, otro momento complejo, que fue la intención de los gobiernos de la derecha, de los gobiernos de la ultraderecha, que lo que les importaba era hacer negocio y quererse apropiar de la riqueza natural de nuestro país en el petróleo, representada en el petróleo. Afortunadamente, el pueblo de México resistió. Nuestro movimiento, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 2012, 2013, 2014, salimos a las calles con la consigna de defender el petróleo, de defender a Pemex, que por cierto ha sido la empresa mexicana que por muchos años sacó adelante, aportó hasta el 40% del presupuesto nacional. Este momento histórico que estamos viviendo ahora mismo, con el fortalecimiento de Pemex, con el fortalecimiento de la producción estratégica, también de la Comisión Federal de Electricidad, demuestra que la soberanía nacional y la autodeterminación de nuestro querido México va adelante. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, senador. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Robles Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadoras y Senadores. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Con su venia, Presidenta. Compañeras y compañeros, senadores, imaginemos por un momento a México la noche del 18 de marzo de 1938. En ranchos, pueblos y ciudades, familias mexicanas se reunían alrededor de un radio, un país entero atento al mensaje del presidente. Esa noche el general Lázaro Cárdenas del Río habló a la nación.
Y lo que dijo no era menor. Anunció que el petróleo, esa riqueza profunda de nuestra tierra, volvía a pertenecer al pueblo de México. Pero lo más importante no fue solo el decreto, fue la respuesta, un pueblo que hizo suyo ese momento histórico, que aportó lo que tenía para defender su soberanía, un pueblo que entendió que la soberanía no se declara, se defiende, que la energía no es un privilegio, es independencia, es dignidad, es futuro. Ese México no es ajeno a nosotros. Ese México somos nosotros. Y por eso años después el presidente Adolfo López Mateos nos dejó una advertencia que decía: pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás en la conquista del pueblo mexicano. Esa advertencia es hoy una responsabilidad, porque la soberanía energética se defiende todos los días en las decisiones públicas, en las leyes y en la firmeza con que ponemos primero a México. Desde este Senado de la República hemos acompañado esa responsabilidad legislando para proteger lo que es de todas y todos. Y como bien lo dijo Vicente Guerrero, la patria es primero, así que sigamos defendiendo lo que es nuestro, sigamos construyendo un país con soberanía, justicia y dignidad, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, senadora. Con esta participación concluyen los oradores y las oradoras para esta importante fecha que tenemos en nuestro país, que tenemos que estar siempre recordando la labor que hicieron nuestros antepasados, que es fundamental tomar en consideración que estos recursos deben de servir como palanca para el desarrollo de nuestra nación y que efectivamente tenemos que seguir trabajando para la transición energética, pero no podemos dejar atrás la importancia, sobre todo en estos momentos, considerar que reviste el petróleo en el mundo. Y como decía un luchador mexicano, el petróleo genera riqueza, no donde se produce necesariamente, sino donde se consume. Por eso la importancia de incorporarle mano de obra para procesar este tipo de recursos naturales no renovables. Por eso la inversión tan importante que se hace en la refinación, en la petroquímica y en el caso de México, en 2018 se importaba el 80% de la gasolina y en este momento lo que está sucediendo es que se importa solamente el 20%, es decir, hubo una diferencia en lo que eran las proporciones. ¿Por qué? Porque se invirtió en la generación de este tipo de recursos, de la importancia que tiene el combustible para el desarrollo de cualquier nación. Por eso siempre debemos de recordar a nuestros antepasados, conocer nuestra historia y tomar en consideración lo que hicieron grandes patriotas, como fue el caso del general Lázaro Cárdenas del Río, al atreverse a realizar esta expropiación petrolera en unos momentos difíciles para nuestra nación. Por eso también invitarlos a que el día de hoy a las 4 de la tarde en el auditorio Octavio Paz de estas instalaciones de la Cámara de Senadoras y Senadores se va a proyectar una película que se llama 1938, cuando el petróleo fue nuestro.
Ahí quiero decir que Ofelia Medina interpreta a doña Amalia Solórzano, la esposa del general Lázaro Cárdenas, la mamá del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y es importante esta película para el conocimiento de la historia y cómo se llevó a cabo el proceso para la expropiación. Hoy a las 4 de la tarde, 1938, cuando el petróleo fue nuestro. Y finalmente decirles que el senador Víctor Salgado remitió su intervención para el diario de los debates.